Hoy estamos en nuestra tercera semana en la vida de Jesús en nuestro libro de Amor en Acción. Y como quería poner más el ambiente de Jesús y su vida, tengo atrás algo de Israel, el candelabro nuevo que van a poner en el templo nuevo para darles antojo de que quieren ir cuando pase la pandemia. Claro, estamos en la página 203 y hoy vamos a ver cómo Jesús habló con sus discípulos y los llevó a declarar realmente quién era Él, como Él se involucra en nuestras vidas para acercarnos a Él, para declarar realmente quién es para nosotros en nuestra vida. También vamos a ver algunas frases, a lo mejor que han sido difíciles de entender antes para algunas, que se van a poner muy claras en el día de hoy y unos ejemplos que Jesús usa para que Él nos enseñe la manera correcta de vivir siempre. Así es que vamos a empezar con Tere leyendo porque ella siempre es la primera que llega. Número 2 que llega siempre, después es Mari Carmen y después en tercer lugar Laura. Son las tres primeras. Así es que, pero no sé cómo llegaste hasta abajo. Que saliste otra vez, por eso Laura. Ok, vamos a empezar a leer el versículo de para alguna vez quieren memorizar, esos son buenos versículos. El año de oposición. Versículo para memorizar, Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Eres de la secreta? ¿Nadie sabe que eres cristiana? ¿Nunca lo declaras delante de los hombres? ¿En tu familia te quedas? ¿No? Pues estás mostrando que realmente no lo conoces. Él dice, si lo declaramos aquí, Él nos va a dar la amplia entrada al cielo. Puedes leer la primera pregunta y siempre, chicas, cuando van contestando las lecciones, es importante leer la pregunta y después los versículos y tener en mente la pregunta que quieres contestar. Eso va a facilitar mucho para que no se hagan bolas contestando después. Así es que lean primero el versículo y después vamos a ver la cita. Mateo 16:16. Primero vas a leer la pregunta. Ok. Porque cuando lees el versículo primero te haces bolas y no sabes lo que estás buscando. Por eso dije, hay que leer la pregunta primero, después la cita. ¿Por qué preguntó Jesús a sus discípulos? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo puse mi respuesta. Ay, no. Muy importante pregunta y muy importante. Sí. Pues yo creo que para definir su fe en él y para conocer su opinión personal, basándose en la experiencia que tenían en el tiempo de todo lo que habían visto, en el tiempo de haberlo escuchado y convivido con él. Querían que ellos mismos definieran su fe. ¿Creían o no creían? ¿Alguien puso otra cosa? ¿Quieren compartir? Sí, quita tu micrófono y comparte. Pues yo puse para confirmarles que solamente el Espíritu de Dios fue el que transformó y les dio la fe y porque solamente el Espíritu enseña, redarguye al creyente. Entonces también Jesús, para que el mismo creyente, o sea, el mismo Pedro, estuviera seguro que solamente en Jesús podría ser él transformado en su vida, porque Pedro fue una persona muy, como dice, como la roca, ¿no? Dura, pero solamente Cristo la transformó. Como lo hace con nosotros, ¿verdad? Ajá. Él quería que ellos decidieran por sí mismos quién era Él para ellos. Si Él te preguntara la misma pregunta, ¿qué dirías tú? ¿Cómo le contestarías a Jesús si Él te preguntara esa pregunta?
Pues solamente Él puede transformar, solamente Él puede dar la fe. ¿Alguien más quiere compartir? Yo puse para testificar públicamente que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy Para bien, que oyéramos. muy bien. Él no quiere que seamos cristianos de la secreta, ¿no? Del FBI. Nadie debe de saberlo. No. Aquí no hablamos de religión, pues hablar de Cristo no es religión. Y creo que hoy más que nunca con la pandemia tenemos muchas oportunidades de hablar del único que puede ayudarnos, ¿no? Y va a haber mucha confusión en el futuro sobre este mismo tema. ¿Quién es Jesús? Como hay confusión hoy en día, ¿quién es Él? Algunos quieren creer que es un buen profeta, alguien de la historia, pero saber que Él es Dios, que se hizo hombre, que vino a pagar por mi pecado, la gente no declara con tanta exactitud esas palabras. Tenemos que declarar las palabras exactas, confirmar nuestra fe. Estábamos hablando con Mari Carmen antes de empezar la clase, antes de que llegaran todas. ¿Por qué creen que se enferma cada rato? Porque ella va con el médico, le compra una Biblia y le habla de Cristo. Digo, bueno, es tu nueva vida. Vas a enfermarte para ir a testificar a muchos médicos. Y lo disfruta. ¿Ves su cara? ¿No? Claro, no queremos que siga enferma, pero mientras estás enferma, hay que testificar. Estás en un trabajo, ves gente, testifícales. Si no, a lo mejor Dios va a hacer que pierdas el trabajo. Hay que buscar cómo compartir nuestra fe. ¿Alguien quiere compartir algo más a esa primera pregunta tan dinámica? Pues yo puse de Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y no precisamente como nos hacían creer que una confesión ya trae la salvación, pero eso habla de convicción. Exactamente. Él quiere que declaremos. ¿Qué decimos? ¿Quién es Él? Si me quedo callada, estoy mostrando que realmente no lo creo. Y qué bueno que no sé todo de todas sus vidas, no estoy en tu bolsillo para ver si estás compartiendo, pero si el saco te queda, examina tu corazón porque es con Jesús que tienes que rendir cuentas, no con Elena. Vamos a la pregunta 2. Vamos con Vero. ¿Estás ahí, Vero, pensando? Aquí estoy, es que me fui para, tengo el teléfono en otro lado para que lo oigamos los dos. Es que vemos una imagen congelada. Sí, aquí estoy. Y la Es imagen para que, atrás es tu trasfondo. sí, Muy interesante. Ah, Doble Vero. Queremos a ver ver, la verdadera Vero. A ver, preséntete. Sí, te pareces. ¿sí me parezco? Y ella está, allá está Maru. Oh, ok, bueno, dice la 2. ¿Por qué dijo el Señor a Pedro? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18, que es el mismo versículo que acabo de leer. Exactamente. Bueno, bueno, es un juego de palabras que hace Jesús aquí. Yo investigué que Pedro es Petros en griego, que significa piedra pequeña, y Petra significa peña o piedra grande. Jesús declaró, tú eres piedra pequeña y sobre esta peña, refiriéndose a la confesión de Pedro, cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Es decir, que Pedro, no, esto
según la iglesia tradicional, se refiere al Papa, pero no. El Señor se refería a las palabras de Pedro cuando él dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esa confesión de Pedro, iba a edificar su iglesia. Muy bien, Vero. Y en el mismo contexto de la otra pregunta, Jesús estaba preguntando a los discípulos quién decían que era. Y entonces, continuando a ese mismo pensamiento, es muy fácil de ver que está jugando con las palabras, pero el énfasis es en la declaración. Eso es lo que él quería y es lo que él quiere saber de nosotros. ¿Quién es para mí? ¿Quién es para ti? ¿Es nada más checar tarjeta, estar en el servicio, o es todos los días que amamos al Señor, que lo buscamos, que queremos seguir su voluntad y honrarle con nuestra vida, aún en pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Así es que si tienen una Biblia Scofield, también habla de lo que tú dijiste, y también en la Biblia MacArthur lo describe súper bien, así como lo describió Vero. Si tienes duda de lo que significa esto, es muy importante entender ese versículo, porque si no, vas a pensar que es la iglesia, que hay que creer en la iglesia, pero no, él está hablando de la confesión. ¿Quién es Cristo? Eso tiene que sobresalir en nuestro corazón. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es mi único y suficiente Salvador? ¿O es otra cosa? Muy importante. ¿Alguien tiene una duda de esa frase? Lo explicó muy bien, ¿verdad? Yo sí, a mí me costó mucho trabajo la 2 y la 3. Y la 5. Y la 5, 2, 3 y 5 me costaron mucho trabajo. Uh-huh. Lo que explicó Vero, ¿te ayudó a entenderlo? Sí, también ayer Irene me ayudó y me dijo que se refería a que se iban, o sea, que se iba a edificar la iglesia, pero con la base de Cristo, sobre él, ¿no? Es el Hijo de Dios viviente. Lo que dijo Pedro es la clave, ¿no? No era Pedro, sino lo que él dijo. Sí. Muy bien, qué bueno que ya quedó, porque es muy importante esto, porque alguien te va a preguntar, mira, debemos de seguir al Papa porque él viene de Pedro. Y no es así. Es la frase que declaró Pedro y la misma frase de lo que pidió Cristo de los discípulos antes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy? Eso es lo que debe de sobresalir en nuestras vidas. No debo de resaltar la iglesia donde voy, ni los pastores que me enseñan. Debo de resaltar a Cristo en mi vida. No deben de decir, yo voy con Elena. No, aquí estamos, pero no debemos de resaltar una persona. Nuestro énfasis en nuestra vida debe de ser siempre con Jesús. ¿Se dan cuenta qué claro es esta enseñanza? No nada más para la iglesia, sino para nuestras vidas, porque muchas veces la gente sigue a las personas y Dios no quiere eso. ¿Algún otro comentario de la pregunta 2? Dice aquí que, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, la muerte no va a prevalecer en contra de la iglesia, que es Cristo, es el cuerpo de Cristo, porque él ya venció a la muerte. Exactamente. Nadie puede hacer nada en contra de esa frase sobre que Cristo es el Dios vivo. Dios iba a edificar la iglesia, ¿no? Esa es la base de nuestra fe. Muy importante. ¿Algún otro comentario? Sí, pero ahorita estaba reflexionando que las creencias católicas, pues en muchas iglesias tienen el patrón de la iglesia, ¿no? El San Judas o así, ¿no? O sea, los santos. Pero realmente esto está desplazando a Dios, porque
Nadie, ninguna persona ni nadie puede ser la cabeza sino solo Cristo. Lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Estaba diciendo, tú eres Dios, ¿no? Y bien dijo Jesús, tú no lo sacaste de tu coco, Dios te lo mostró. Dios te lo mostró, el Espíritu Santo lo mostró. Y es lo mismo. Yo soy salva, no porque yo soy inteligente. Dios me quitó el velo. No puedo decir soy muy wow. No. Si no fuera porque Él me quitó el velo, no estaría yo aquí, ni tú. Por eso tenemos que vivir agradecidas a Dios, que Él nos reveló eso. Él nos quitó el velo. Por eso podemos disfrutar de la vida eterna, del gozo de estar aquí en la tierra sirviendo a Dios, ¿no? Solo por Él, no por nosotros, chicas. No. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario de la 2? Si no, vamos a la 3. Maru, ¿tú quieres leer? La 3. ¿Qué significa? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Sí, esa es una frase que puede enredar nuestras mentes, ¿verdad, Diana González? ¿Verdad? Pero cuando lo entienden, nunca lo van a perder de vista, lo que significa que es grandioso que Dios nos ha dado eso. A ver, Maru, ¿quieres explicarlo? Sí, bueno, yo entiendo que Cristo es ahí, les da autoridad a los discípulos para perdonar o retener los pecados. Ajá. Decir a alguien sobre lo que has dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién más tiene ese derecho? Pues solo Dios, solo Cristo tenía el derecho, pero lo cedió, Él le cedió ese derecho a los discípulos. Y por ende nos los dio a nosotros también. Porque si estoy contigo y tú estás arrepentida de tu pecado, yo puedo decirte, tu pecado es perdonado. Tengo ese poder por platicar contigo y oír tu arrepentimiento. Yo sé que Dios perdona. Y si tú estás arrepentida, yo puedo decirte, Dios te perdonó. No te condenes a ti misma. ¿No? Muchas veces nosotros vivimos una autocondenación toda la vida por no entender ese punto. ¿Estás arrepentida por lo que hiciste? Dios te perdonó. Levántate y anda. ¿No? Esa es la idea cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, o sea, tú le dices a alguien, es perdonado por lo que oye su confesión. Si es sincero, entonces tú tienes autoridad para decir, no vives en el pasado, no vives lo que hiciste. Levántate, anda, vive para Cristo ahora. Esa es la idea de esa frase. ¿Alguien tiene ahí la Biblia MacArthur? Sí. ¿Puedes leer lo que dice acerca de esa referencia? Hoy. Ok. Es muy, cuando no entiendes algo, lee, primero trata de entender, pero si no, lee lo que otro autor, otro pastor, otro erudito ha estudiado porque muchas veces te ayuda a entenderlo mejor. Voy. ¿Una Biblia MacArthur? Ya. Conseguir con descuento. Esto representa autoridad. Aquí Cristo da a Pedro y por extensión a todos los creyentes autoridad para declarar lo que será sujetado y desatado en los cielos. Esto reafirma la promesa de Juan 20:23, donde Cristo da a sus discípulos autoridad para perdonar o retener los pecados de las personas. Esto debe ser entendido en el contexto del 18:15 al 17, donde Cristo da instrucciones específicas para tratar con el pecado dentro de la iglesia.
Todo esto significa que todo cuerpo debidamente constituido de creyentes, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, tiene autoridad para declarar si alguien es perdonado o no. La autoridad de la iglesia no está en determinar estas cosas, sino en declarar el juicio divino basado en los principios de la palabra de Dios. Cuando ellos, los creyentes, hacen este tipo de juicios basándose en la palabra de Dios, pueden estar seguros de que Dios está de acuerdo también. En otras palabras, cualquier cosa que ellos sujeten o desaten en la tierra será también sujeto y desatado en los cielos. Cuando la iglesia dice a la persona impenitente que es atada en sus pecados, la iglesia dice que Dios dice sobre esas personas. Cuando la iglesia conoce que una persona arrepentida ha sido desatada de su pecado, Dios está de acuerdo. Exactamente. Se dan cuenta, no es nada más a Pedro, no es nada más a los discípulos, es a ti. Por solo que estudies en la palabra. Si alguien viene arrepentido, dice en Mateo 18:15, ¿no? Ve con tu hermano si ves que pecas y lo confiesa, ya quedó perdonado. No tienes que seguir adelante, ¿no? Da pasos para poder ayudar a la persona a ser restaurada. Eso es lo que Dios quiere siempre en el arrepentimiento. Él no quiere aplastarnos como muchas veces nosotros hacemos al ser humano. Él quiere levantarnos. Él quiere usar nuestras vidas, hacernos nuevos. ¿Ayudó a entender esta frase del versículo 19? Sí, nada, es una pregunta, Elenita. Sí, Diana. Este texto se ha estado, no sé si mal usando mucho en las iglesias, ¿cómo se llama? Las modernas, ¿verdad? En que cuanto todo lo que declares, eso se te va a conceder, etcétera. ¿Qué debemos hacer ante esa situación? Ver el contexto, Diana. Aquí está hablando del perdón. Sí. Así es que está hablando del perdón para liberar a la persona de la culpa. Y pues Dios dice en otra porción, hay que pedir en la voluntad de Él. No es nada más yo declaro, yo pido, sino yo pido según su voluntad. Y ese es motivo de otro estudio que vamos a ver más adelante, de la oración. Gracias, Elenita. Okay. ¿Alguna otra duda o comentario de este versículo? Porque yo me acuerdo cuando tampoco lo entendía, ¿no? Dios nos ha dado ese poder para perdonar y para mostrar a la gente que ellos son perdonados. ¡Qué grandioso! Si en los hospitales psiquiátricos pusieran en práctica eso, la gente no estaría sufriendo tanto. Sí, Delia. He escuchado cuando oran mucho, digo, claro, será otra doctrina, pero dicen, yo ato y desato a esta persona. Y oran así, ¿no? O sea, en el nombre de Jesús, ato y desato a esta gente. Eso, no hay ninguna oración cuando está enseñándonos a orar así, ¿no? No, porque luego también dicen que atan demonios y desatan, le digo, bueno, es que eso no. Y cuando uno escucha eso, porque la persona está convencida de que está orando bien, o sea, debe de uno de hacerle hincapié que eso no es el contexto. Bueno, aparte, no enfrente de toda la gente, con la Biblia en la mano, puedes mostrarles lo que la Biblia enseña. Okay. La persona quiere saber la verdad. Ok. Muy bien. ¿Continuamos o hay otro comentario? Y nos vamos a la pregunta 4 ya con Sarai. ¿Quieres leerlo? Sí. ¿Qué debemos hacer para que el padre de familia no nos cierre la puerta y nos deje afuera? Lucas 3:24. Vamos a buscar Lucas.
que es 13, ¿verdad? 13:24. Sí, dice ahí en la hoja ahí 3, pero es 13. Yo tengo la duda, ¿ese versículo está correcto? Acabo de decir que es Lucas 13. Ah. Faltó una 1 ahí. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Entonces, yo puse que debemos de reconocerle, someternos a él y obedecerle para entrar por el camino que él nos marca, que es el camino hacia él. ¿Alguien puso otra cosa? Confesar que Él es el único Dios verdadero y el único Cristo, nuestro Señor y Salvador, y obedecer y seguir sus pasos. Palabras claves, obedecer, persistir es lo que están diciendo, ¿no? Es una lucha la vida cristiana. No porque venimos a los pies de Cristo en arrepentimiento ya todo es fácil. Necesito luchar, por eso necesito alimentarme todos los días de su palabra. Estamos leyendo todos los días algún devocional, algo de la palabra. Si no, piensa por qué estás débil en la fe. Es muy importante alimentarnos. Yo estoy leyendo con mi calendario aquí en mi Biblia, toda la Biblia en un año. ¿Qué más están haciendo ustedes? Leer los salmos. ¿Estás leyendo los salmos ahorita? Sí, bueno, ya terminé todos los salmos y estoy leyendo el libro ahorita, que es lo que, bueno, estoy todos los días leyendo lo que vamos a ver y copiando los textos para poder tener más claro. Ok, pues hay que elegir otro libro para leer ahora en la Biblia. Sí. ¿Alguien más quiere compartir? Yo ahorita estoy leyendo la Biblia yo sola y con mi esposo leemos el Pan Diario. Qué bueno. El librito de Pan Diario. Buenos ejemplos. Es importante algo. Sí. Yo leo la Biblia Nueva Traducción Viviente, de YouVersion y ¿cómo se dice? Cuando va en secuencia, pero ya se me olvidó la palabra. Cronológico. Cronológico, exactamente, esa. ¿Alguien más quiere compartir lo que están leyendo de la Biblia para fortalecer su fe? Yo leo 2 capítulos de Éxodo y mañana empiezo con 2 capítulos de Hechos. Ok. Yo estoy leyendo. En la mañana, ya voy en Deuteronomio porque pues le pido mucho a Dios poder leer de inicio a fin la Biblia. Y al mediodía estamos leyendo con mis hijos y mi esposo, Lucas, el Evangelio de Lucas. En la pandemia hay más tiempo. Sí. Ajá. Qué bendición. ¿Alguien más quiere compartir? Yo estoy leyendo con mi esposo, en las noches le leo la Biblia, 10 versículos porque no aguanta mucho. Ajá, sí. Y yo lo leo y él lo va repitiendo. Oh, qué lindo. Hay muchas maneras. ¿Quién más quiere compartir lo que hacen? Yo estoy leyendo. ¿A ti? Luis y yo leemos, ahorita vamos en Hechos. Muy bien, como pareja. Diana, ¿ibas a decir? Sí, que estoy leyendo con mis hijas el Pan Diario, el plan del año mismo que tú, de la Biblia, y ya otra vez retomé La Verdad en Guerra de MacArthur. Muy bien, ¿no? Todo depende del tiempo que hacemos para fortalecer nuestras vidas, ¿no? Ok.
Bueno, vamos a continuar. Nada más, es que es lindo oír lo que cada uno está leyendo, ¿no? Nos da ideas. Si no estás haciendo nada, pues toma una de las ideas que ahora se dieron, ¿no? Diana. Bueno, yo estoy leyendo la Biblia, o sea, un salmo, un proverbio, y aparte, cronológicamente, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aparte, el libro de John Piper de Coronavirus y Cristo. Ajá, sí. Muy bien, muchas opciones. Lo Sí. importante es estar metido en la palabra. Sí. Todos los días, así como si piensas desayunar, piensa, hay que leer. Si ya llegues a la comida y no has leído, no voy a comer, voy a leer mi Biblia, después comeré, ¿no? ¿Querías decir algo, Delia? ¿Necesitas? Sí, en las mañanas es en remanente, la iglesia remanente, a las 8 de la mañana el pastor da un sermoncito muy pequeño, pero muy sustancioso para el día. Entonces a las 8 de la mañana todos los días lo escucho y ahora sí que trata uno de estarlo repitiendo para que se nos quede algo en el día, porque lo necesitamos. Muy importante todos esos métodos. Sí. Mira, no podemos perder la salvación, se llama vida eterna, dura para siempre. Pero si no me alimento, voy a ser creyente de panzazo y no voy a ser muy útil en las manos del Señor. Por eso, ¿qué podemos hacer para que el padre de la familia no nos cierre las puertas y nos deje afuera? Pues obedecer, alimentarnos, crecer en Cristo, retarnos. No es bueno tener amigas cristianas porque nos estamos retando. Tú me dices, ¿y qué estás leyendo tú? Y yo te pregunto y así, sí, no, necesito poner mis pilas, ¿no? Okay. Por eso es importante tener esas amigas cristianas, nos animamos. Y Vamos. Teresita nos manda siempre palabras alcanzado, que está muy bueno. Sí. Y varios mandan cositas. Así es que nadie tiene excusa. ¿No? Nada más la flojera podría ser una excusa y eso sería horrible, entregar cuentas al Señor y dice por la flojera no crecí en Cristo. Estamos en casa, tenemos que hacer ese tiempo. Bueno, yo quería por último compartirles que me permitieron seguir en el seminario y estamos en historia de la iglesia. Sí. Y qué rico es estudiar en un seminario que sabes que te van a enseñar bien. Mari Carmen se metió en otra y está teniendo muchas luchas porque por eso yo creo que ella va a salir y va a entrar en el seminario de nosotros. Está tremendo, la verdad, y por eso no he hablado con el director porque pues sí siento mucha exclusivo para ti, Mari Carmen, cuando hablas con el director, porque si él apoya esas enseñanzas, ¿qué haces tú ahí? Te van a ensuciar la mente. Hoy un profesor me sacaba y me sacaba de la clase y yo me tenía que conectar y conectar y conectar, o sea, una cosa impresionante. No quieren oír lo que tú puedes decir, pero yo pregunto, ¿qué haces tú ahí? No quieren callarme. Enseñanza sólida. Sí. Gracias por compartir, chicas. Vamos a la pregunta número 5. Estamos a ver, Gaby, ¿quieres leer? Sí, parece ser muy difícil el mensaje que nos da el Señor en las 5. Ah, las 5. Qué bueno que tienes a tu madre a tu lado. Gracias. ¿Qué ejemplo les puso Jesús para demostrar la hipocresía de los fariseos cuando lo culpaban por curar en día de reposo? Lucas 13, 15, 16. Ok, tengan en mente, leyendo eso, el ejemplo que Jesús da cuando ellos quieren acusarle con el dedo y él hace algo muy, muy interesante. Lucas 13, 15 al 16. Y dice,
Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué ejemplo usa? Pues, o sea, yo no lo había entendido al principio, pero ya entendiendo un poco de la pregunta 3, pues yo lo que yo puedo entender es que pues no los, por así decirlo, no los perdonaba. O sea, los fariseos no perdonaban en el, o sea, pues sí, simplemente no perdonaban a Mira, la es a la hija difícil contestar una pregunta. Lee los versículos antes. Y en el contexto, ¿qué había hecho Jesús? Que los fariseos estaban criticando. Lo leyeron anteriormente, versículos 10 y 11. ¿Les reprendió? ¿Qué había hecho Jesús? ¿Qué cosa hizo que ellos criticaron? ¿Sabe? Sanar a una persona. Ajá, que sanó a... Uno que dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Y qué día era cuando él la sanó? Día de reposo. Día de reposo. ¿Ah? Y los judíos dijeron que hay que descansar el día de reposo. No puedes sanar porque eso es trabajo. Ridículo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué ejemplo usa para decirles, mira, por un animal ustedes van a soltarlo, van a trabajar para que ellos comen? Ese es el ejemplo que él da, ¿no? Sí. Dice ahí en el 15, les dice bien claro, son hipócritas. ¿Cómo? ¿Me critiquen por sanar a alguien porque es el día de reposo? Cuando ella vivió atada tantos años, en vez de alegrarte con ella que ahora está libre, pero ustedes no desatan el día de reposo su buey, eso es trabajo. Les da ese ejemplo. Lo llevan, caminan a llevarlo a comer y beber. Eso es trabajo. Ustedes harán eso. Es como decir, no, yo no tengo tiempo para enseñarles porque tengo que atender a mis gatos. ¿Cómo? Eso sería yo hipócrita si digo soy cristiana y no estoy dispuesta a poner prioridades donde Dios las pone. Jesús dijo lo mismo. La prioridad es dar sanidad a esa hija de Abraham, ¿no? Y ustedes hacen menos con un animal y me critiquen por sanar a alguien que estaba así. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejemplo que él usa. ¿Alguien lo escribió de alguna manera claro que quieren compartir? ¿Puedo leerlo de la Biblia de MacArthur? Sí. Dice, en las escrituras no se prohibía dar agua a un buey o sanar a los enfermos. De hecho, sus tradiciones sobre el día de reposo asignaban más valor a los animales que a las personas necesitadas, por lo cual corrompían el propósito mismo del reposo ordenado por Dios. Y esto me recuerda lo que se vio la semana pasada en Mateo sobre el día de reposo, ¿no? Que también Jesús los confrontó con las escrituras mencionando lo del... Lo de Mateo 10, bueno, los Mateo 16, 17, discutió con la base de las escrituras y dijo que el día de descanso es para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Y que el Hijo del Hombre es Señor incluso el día de descanso. Entonces los confrontó con eso. Es como que basado en lo mismo, ¿no? Ellos usaban las cosas a su conveniencia. Así. Dar de comer o dar de beber a los animales el día de reposo, aunque sea trabajo, pues tienen que comer y tomar, tenemos que trabajar. Pero sanar a una persona no es necesario eso. Y por eso Jesús les puso como camote y dijo, son hipócritas. ¿Cómo? Entonces el ejemplo que él pone
¿Qué pusiste, Gaby? ¿Cómo describiste el ejemplo que él puso ahí? Porque la pregunta dice, ¿qué ejemplo les puso Jesús para demostrar su hipocresía? ¿Gaby? Pues, sí, aquí estoy. Hello. Pues como que bueno, sí, ¿no? Les demostró que como que se estaban contradiciendo en lo que, o sea, decían y hacían, vaya. O Yeah, sea, el ejemplo, decían una cosa y estaban haciendo lo contrario, ¿no? A lo que estaban diciendo, ¿no? el ejemplo que les puso Que era fue del darle comer a su buey o su del asno. Ajá, ese es el ejemplo, esa es la respuesta, chicas. ¿No? Que ellos hacen cosas en el día de reposo como dar de comer y tomar a su buey o su asno. Y sanar a alguien era mucho más importante, era una persona. Ellos decían, eso nos conviene, está bien, yo puedo hacer eso, pero tú no puedes sanar a una persona. Querían atacarlo, querían condenarlo. Y a veces somos como ellos. A veces condenamos a la gente, a veces juzgamos a la gente. Cada uno sabe lo que tiene que hacer para glorificar a Dios y servirle. Y a veces somos muy prontos para juzgar, condenar. Y no queremos ser como los fariseos, chicas. Así es que si no pusieron el ejemplo que él usó, el buey, el asno, y darles de beber y comer, ponlo. Eso fue el ejemplo. ¿Okay? Oye, Lenita, una pregunta rápido. ¿Sí? Es que estoy aquí confundida. Esta disputa se dio porque ellos eran ritualistas, ¿no? Como ritualistas. Ajá. O sea, mi pregunta es, como los fariseos eran personas Acciones, ¿no? que exactamente, que estaban como muy apegados a sus tradiciones, usos y costumbres. Entonces, ¿no es eso? Ajá. No te oigo. No entiendo tu pregunta, Caro. Ajá, sí, o sea, los fariseos le dicen a Jesús que por qué el día de reposo él curó a una persona. Pero para ellos, porque eran unas personas ritualistas, o sea, sí, muy apegados a sus tradiciones, lo vieron mal que lo hiciera. Es por eso, es que yo ahí tengo duda. No creo que fue porque seguían su tradición. Ellos querían condenar a Jesús. Ya. Entonces, era su conveniencia decir, tú no puedes hacer eso, pero nosotros podemos hacer lo otro. Ya. Ellos querían condenarlo. Recuerden, ellos no veían que él hacía milagros y no querían que la gente lo siguiera. Porque él fue muy directo y confrontó a todos con su pecado. Y eso, pues no estaban arrepentidos, no había humildad en ellos. Querían condenarlo. Elenita, esto también significa que Dios está por encima de las normas de los hombres, porque realmente el día de reposo ya se ha vuelto una regla de hombre, pero Jesús está por encima de eso, por eso es que él podía ir y tener misericordia, que es lo que estaba haciendo en ese momento, aunque no fuera de acuerdo a lo que ellos habían impuesto ese día, ¿no? Sí, como regla. Mismo hoy en día, él está encima de las costumbres, encima de las tradiciones. Sí. Así es que por eso tenemos que realmente orar mucho para no condenar y no juzgar cuando alguien hace algo, sino investigar qué los lleva a hacerlo antes de platicar con ellos bíblicamente. A veces vivimos muy cuadradas y hay que entender el corazón de la gente y qué sucede, sobre qué base, ¿no? Qué bueno que tenemos la Biblia para guiar y no tengo que expresar en mis palabras, puedo mostrar lo que la Biblia dice. ¿No? Ok, pregunta número 6.
¿Quedó claro ya en tu corazón, Diana González? ¿Ya ese ejemplo? Ok. Porque me habló en la semana que no había entendido eso. Y creo que no estaba sola. Creo que varios no lo entendieron, así que eso debe de animarte. Pregunta número 6. No, 7. Y ahora estamos, ¿quién no ha leído? Estamos con Lulu. Perdón, pregunta 6. 6, ¿no? Pregunta 6. Pregunta 6. Lulucita, ¿quieres quitar el micrófono? Eso ayuda. Para hacer muy difícil el mensaje que nos da el Señor en Lucas 14, 25, 27, ¿cuál es el costo que has tenido para pagar para ser discípula de Jesús? ¿Puedo leerlo? 14, 25. Lucita, vente al estudio, mi amor. ¿Ya? Sí, gracias. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo contestaste la pregunta? No la hice. Pero léelo y hazlo ahorita, porque es personal. Pues que... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el costo que has tenido que pagar para ser discípula de Jesús? Pues, pues ahorita como estoy algunas veces, pues sí me ha costado hacer muchas cosas, porque a veces, sí, a veces no puedo, pero procuro dejar algunas cosas para poder, por ejemplo, leer la palabra o leer con mi esposo. ¿Alguien más ha tenido que dejar padre o madre o hermanos o alguien quiere compartir, Patti? Bueno, cuando yo llegué a Cristo, pues yo tengo muchos años viviendo fuera de la casa de mis papás, pero pues viví alrededor de muchos amigos, entonces, pues antes de convertirme, pues que vamos aquí, vamos allá, vamos a hacer una cosa y otra. Y pues bueno, cuando llegué a Cristo tomé la decisión de poner en primer lugar, pues el capacitarme, leer, el aprender, el servir, y pues normalmente ya no asistía como antes con los amigos, dejé de frecuentarlos mucho por ese punto. ¿Alguien más ha tenido que dejar amigos por seguir a Cristo? Sí, no, bueno, que levantando la mano no te oigo. ¿Yo? Pues quien quiera, pero quite el micrófono y habla porque no puedo. Oh, ya lo quité. Pues digo, cuando ya es uno cristiano y como dice aquí, si no deja uno padre, hermanos o esposo, y a uno mismo es negarse a uno a lo que le agrada a uno hacer, y también si a los hijos le agradan, por decir algo, nosotros como familia, convivimos, pero hay ciertas cosas que no van con nuestras convicciones que Dios nos ha mostrado,
o que me ha mostrado, pues sí, a veces con sus chistes o sus palabras o su música, pues a veces tiene uno que decir, ¿sabes qué? Que esto no, porque no agrada a Dios. Y eso te aleja de ellos. Y por ejemplo, con mi mamá también, de que ella pues es de los testigos, pues no, yo, por ejemplo, no tengo mucha convivencia con ella. Y es doloroso, pero amo más la palabra de Dios que a mi madre. Entonces, pues si ella no quiere ver los principios bíblicos, pues lo que tengo que hacer es dejarla y pedir en oración que pues a ella le abra los ojos, ¿no? Y el entendimiento, porque a mí ya, pues ya gracias a Dios lo hizo. Y duele porque es mi madre, pero así pasa. Y con mis hermanos también no convivo mucho por lo mismo. Y con mi esposo también, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, no salimos a vacaciones ni nada porque soy cristiana, porque a veces comparto con las personas, dice, por eso no salimos a vacaciones. Y pues sí, dice, si tú dejaras eso, podríamos ser diferentes. Pero pues, he aquí donde dice que si no, pues pierde uno el reino de Dios. Entonces, en eso estoy. Tenemos que vivir para agradar a Dios. Y a veces vamos a perder amistades. A veces vamos a alejarnos un poco de la familia. A veces no nos vamos a casar con el sapo que no amaba a Dios. ¿Alguien quiere compartir otro ejemplo? La disciplina, ¿no? ¿Perdón? La disciplina. Como disciplina. Estamos hablando de lo que tenemos que dejar. No entiendo. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí cuando dice que el costo, yo siento que al seguir a Dios, Dios me ha ido puliendo y disciplinándome. Y la disciplina para mí ha sido fuerte y dolorosa, ¿no? Como, o sea, aquí no está hablando de disciplina, está hablando de alejarte de padre, madre, hijos, hermanos. ¿Tú has tenido esa experiencia en tu vida? Sí, sí, también. La disciplina es todo otro rollo, ¿no? Cuando no estamos bien y todo, pero aquí está hablando de nuestras relaciones con los seres humanos cuando quieren ir a la disco y yo no quiero ya ir a la disco, aunque antes lo hacía. O ir a otra cosa, ¿no? No participar lo que estabas diciendo, ¿no? Ahorita que a veces pasa cuando estás con familia que dice chistes sucios y no quieres participar. ¿Eh? Yo tuve mucho de eso en mi vida. Cuando conocí a Cristo, estuve activa en un club de chicas judías. Ya no querían relacionarse conmigo. Perdí muchas amistades por seguir a Cristo ahí, y la familia y los enojos y las acusaciones y todo por seguir a Cristo, pero valió la pena porque mi mamá ahora está en la gloria y tengo las mejores amigas ahora porque aman a Jesús. ¿Ah? Pues es un constante rechazo de la gente a uno que es cristiano. Es impactante. Sí, puede ser, y tenemos que matar con bondad, aunque nos rechacen. Pero es una constante en nuestra vida, el rechazo. Sí, y va a ser, porque si lo rechazaron a él, que no nos van a rechazar. ¿No? ¿Querían compartir otra cosa? Ok, vamos a la pregunta 7. ¿Quién no ha leído? A ver, Carmen, no has leído, Carmen. Aunque corregiste a tu hija, ya te toca. Las parábolas de la oveja perdida y el hijo pródigo son muy famosas en la vida cristiana. ¿Cómo te has identificado con ellas? Lucas 15, 3 al 7 y 15, 25 al 32. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y por amor al tiempo, porque casi estamos sobre la hora del hijo pródigo, ¿no? No vamos a leer la historia, pero sí conocemos algo de la historia, ¿no? Que se fue, desperdició todo, regresó y su papá lo recibió con mucho amor. ¿Tú te identificas de alguna manera, Carmen, con la ovejita perdida? ¿Alguna vez estabas perdida en tu vida? ¿Que no eres cristiana? Pues yo creo que sí, yo creo que todos, ¿no? Antes de conocer a Cristo estábamos perdidos. Sí, debemos. Sí. ¿Alguien aquí alguna vez fue como el hijo pródigo? Yo. Hello, Patti. Yo recuerdo mucho porque, bueno, yo cuando me convertí, como quiera, seguía yendo a la iglesia católica. Y recuerdo que en una ocasión llego y estaba el padre hablando de la parábola del hijo pródigo. Y la había escuchado, más hasta me la sabía, porque siempre como que la mencionaba, ¿no? Pero ese día fue muy diferente, porque cuando empiezo a escuchar la parábola, yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar, porque yo me sentí esa persona, yo me sentí ese hijo pródigo que estaba perdido y que llegó al Padre. Y fue algo tan hermoso porque también pude entender la parte como humana de mis papás hacia nosotras. Somos 8 hermanas y siempre me había sentido así como que querían que fuera de un modo y yo era de otro, ¿no? Y que siempre me comparaban con mis hermanas. Entonces, como que en ese momento pude entender también el amor de mi papá, de mis papás. Y pues bueno, como que sané mucho porque lloré mucho ese día. Sí. Pues Dios quiere que todos tengamos eso en nuestro ser, que yo soy esa ovejita perdida, así como dijiste, Carmen, me encontró, ¿no? Me abrió los ojos para que yo estuviera otra vez ahora en el redil verdadero, ¿no? Y soy el hijo pródigo porque me he alejado y ahora él me ha regresado. ¿Alguien quiere compartir otro testimonio de eso antes de ir a la última pregunta? Yo, pues yo también, o sea, a pesar de que crecí en un hogar cristiano y que siempre me enseñaron pues la palabra de Dios y todo eso, lo tienes en la mente, pero no necesariamente en el corazón, ¿no? Entonces, pues yo hice muchas cosas y me alejé mucho de Dios en una parte de mi vida. Y pues leer esto, de verdad que me impresiona la misericordia de Dios que a pesar de todo, que deliberadamente, conociendo y sabiendo lo que Él quiere de mí, lo desobedecí, pero sé que Él me perdona, ¿no? Entonces, pues es un pasaje hermoso, ¿no? Sí, de cómo Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Sí, y levantarnos y usarnos nuevamente, y eso es para todos nosotras. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, a ver, Diana no has leído González, ¿verdad? Ok, ¿podrías leer la última pregunta? Antes de entrar en su última semana de vida, Jesús nos retó a apropiarnos de lo que nos ha dado, siendo fieles. ¿Cómo podrías ser más fiel a Él? Lucas 19, 11 al 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban
que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos de los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en el pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomó lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Qué fuerte. Y la pregunta es, ¿cómo puedes tú ser más fiel? Dedicando más tiempo para escuchar y leer su palabra y dando testimonio con mi vida a las demás personas. Y lo estás haciendo. Estoy orgulloso de ti. Síguele. Es un gusto Gracias. ver gente que tienen hambre. Debemos de siempre tener hambre. Nunca debemos de dejar de querer comer y crecer en Cristo. ¿Alguien más quiere compartir de esa última pregunta? ¿Cómo planeas ser más fiel al Señor? Debe de ser la meta para 2021, ser más fiel a Él. Pues hablando del título de la lección que dice el año de oposición, pues en mi caso creo que es eso lo que hay normalmente, es oposición. Y creo que eso en mi caso pues no debe detenerme porque pues, sabemos que va a ser así y no es fácil. Entonces, más bien que haya valentía e insistencia para hacer la obra de Dios. Un gran mensaje para terminar la clase. ¿Oíste, Delia? Vamos a tener oposición, tenlo por seguro, pero debemos de persistir y brillar para Cristo. Puede ser la oposición por enfermedad, puede ser por un esposo incrédulo, puede ser por tantas otras cosas, la familia, amistades, pero vamos a brillar para Cristo. ¿Quién quisiera orar para dar gracias a Dios por esta lección? Y la semana que viene, Laura va a cantar algo acerca de Jesús para terminar nuestra clase. Hagan la tarea antes, no esperes hasta el martes para hacerlo para el miércoles. Muchas cosas suceden. Hagan una pregunta al día y ya la terminaste. Y qué bueno que llegaste de panzazo, Guille. Lulucita, ¿podrías guiarnos en oración ya que no oigo todos gritando que quieren? Yo elijo. Señor maravilloso, en esta noche estamos delante de ti para agradecerte, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a ser mejores, en nuestra vida espiritual y a poder dar testimonio y podamos ser testimonio a la gente que nos ve y
no solamente en las personas, sino también en nuestra familia. Ayúdanos a dar testimonio y brillar para ti, Padre. También a darme ese deseo de involucrarme más en tu palabra y salir adelante en medio de todo esto que nos está pasando, que cada día, Señor, nos esforcemos más para aprender más y más de ti, Señor, porque pues en este tiempo hay veces nos debilitamos y necesitamos estar más llenas de ti, de tu palabra, de tu amor, para poder ser testimonio a la gente que nos ve. Y te pido también por cada una de mis hermanas que está aquí, Señor, que tú les guíes, les ayudes durante la semana y que tú seas con nosotros en todo tiempo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.